Instituto Tecnológico de Cuautla. Historia del análisis vectorial. Video producido por Sánchez Medina Gustavo, García Rojas Ángel Santiago y Jaimes Franco José Antonio, del grupo de electrónica de tercer semestre. Muchas personas se preguntan, ¿cuándo y cómo es que el análisis vectorial surge y se desarrolla? La siguiente presentación tiene como objetivo responder dicha pregunta. Se han encontrado indicios de que el análisis vectorial es más antiguo de lo que pensamos. La ley del paralelogramo, para la adición de vectores, es tan intuitiva, que se desconoce su origen. Puede haber aparecido, en una obra hoy perdida de Aristóteles. Esta, además, se encuentra en la Mecánica de Herón, de Alejandría. No obstante, el análisis vectorial se plantea, únicamente a partir de 1830. Sin embargo, tres hechos anteriores merecen atención. 1. El descubrimiento, y la representación geométrica, de los números complejos. 2. La búsqueda, de Leibniz, para una geometría de posición. Y 3. La idea de un paralelogramo de fuerzas, o velocidades. Hechos anteriores, al siglo XIX son importantes. Tales como que, en 1545 Jerome Cardan publica su Ars Magna, con lo que se suele tomar a la primera publicación de la idea de un número complejo. Este libro contiene la primera solución publicada para las ecuaciones de tercer grado, y el primer cálculo explícito con números complejos. En 1679, Leibniz propone la idea de que sería deseable la creación de un área de las matemáticas que expresara directamente la ubicación como el álgebra expresa la magnitud directamente. Leibniz elabora un sistema elemental de esta naturaleza, que era similar en meta, aunque no en la ejecución, para el análisis vectorial. En 1687. Isaac Newton publica sus Principia Mathematica, en el que expone su versión de una idea que fue la consecución de divisas en ese periodo. La idea de un paralelogramo de fuerzas. Su declaración es: un cuerpo, en el que actúan dos fuerzas al mismo tiempo, descríbela a la diagonal de un paralelogramo en el mismo momento en que se describen los lados por las fuerzas por separado. Newton no tenía la idea de un vector. Él, sin embargo, se está acercando a la idea. En 1799, Caspar Wiesel, un topógrafo noruego, publica un artículo en las Memorias de los Real Academia de Dinamarca en el que expone por primera vez la geometría de la representación de los números complejos. Su objetivo no era solo justificar a los números complejos, sino también investigar la forma en que puede representar la dirección analítica. Además publica por primera vez a los números complejos como entidades que se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir. También busca desarrollar un método similar de análisis de un espacio tridimensional. Sin embargo, esto no atrajo a muchos lectores. En ese mismo año, Gauss trabajó en la interpretación geométrica de cantidades complejas. Pero solo publicó sus resultados en 1831. Al igual que Wiesel, Gauss está en la búsqueda de entidades comparables a los números complejos que podrían ser para el espacio tridimensional. A inicios del siglo XIX. En 1806. Robert Argand publica la interpretación geométrica de los números complejos. Tiempo después intenta encontrar métodos comparables para el análisis de un espacio tridimensional. En 1828. El inglés John Warren, y el francés C.V. Murray. Ambos escritores, ya habían publicado la representación geométrica de los números complejos. Warren no hablaba de extender su sistema a las tres dimensiones, mientras que Murray afirmó que este sistema es posible, pero no lo publicó.
En 1831. Gauss publica la justificación geométrica de los números complejos que había trabajado en 1799. Mientras que los primeros 5 autores sobre este tema casi no atrajeron ninguna atención, el prestigio y la trayectoria de Gauss aseguró la aceptación generalizada de esta declaración. En 1837. Hamilton publica un largo artículo interpretando a los números complejos como pares ordenados de números. Una justificación alternativa de tales números, que ahora es visto como preferible. Hamilton también argumenta que el álgebra puede ser entendida como la ciencia del tiempo puro, y la geometría como la ciencia del espacio puro. En ese documento, Hamilton menciona su deseo de publicar una teoría de los trillizos, es decir, un sistema que haría para el análisis de un espacio tridimensional lo que los números imaginarios hacen para el espacio de 2 dimensiones. Hamilton había estado buscando a estos trillizos desde 1830. Es importante señalar que en este documento Hamilton deja claro que entiende la naturaleza y la importancia de las leyes asociativa, conmutativa y distributiva. En 1843. Después de haber buscado por sus trillizos durante 13 años, Hamilton descubre cuaterniones. Estos son números complejos superiores de la forma A más X, Y más Y, J más Z, K, donde A, X y Z son números reales. Y J, K son 3 imaginarios distintos que obedecen las siguientes reglas de la multiplicación. En 1844. Hermann Günther Grassmann publica la primera exposición completa de su sistema. Sin embargo, su libro no atrajo mucha atención. En 1845. Ademar Barré, conde de Saint-Venant, publica un breve documento, en el que se establece un número de las ideas fundamentales del análisis vectorial, incluyendo una versión del producto cruz. Con la diferencia de que su producto fue visto no como un vector, sino como un área de orientación espacial. Grassmann y Saint-Venant corresponden, pero las ideas de Saint-Venant no parecen haber atraído una gran atención. Ellos muestran, sin embargo, que la búsqueda de un sistema vectorial no quedó en el aire. En 1846. Hamilton publica un artículo en el que introduce los términos escalares y vectoriales, referidos a la parte real y a la parte imaginaria de su cuaternión, respectivamente. En 1852. Matthew O'Brien, de College del Rey, publica el más importante de una serie de sus escritos, que expone de forma satisfactoria un sistema de análisis vectorial, que se desarrolló, al parecer, en parte, en términos de los cuaterniones de Hamilton. En 1870. Benjamin Peirce, de Harvard, publica su álgebra lineal asociativa, descrita como la primera contribución importante a las matemáticas originales producidos en los Estados Unidos. Entusiasta en los principios de cuaterniones, Peirce en esta publicación, habla de la posibilidad de nuevas álgebras, establece y clasifica 162 álgebras diferentes. Él describe su objetivo como el desarrollo de números hipercomplejos que le permitirían a enumerar todo lo inequivalente, los sistemas puros y sistemas en menos de 7 unidades. En 1873. James Clerk Maxwell publica su tratado sobre electricidad y magnetismo. Sin duda el tratado más importante de la ciencia física dominante del siglo XIX. Aunque Maxwell no había usado del todo métodos cuaterniones en la elaboración de este famoso documento sobre la electricidad y el magnetismo, expresa muchos de los resultados que se presentan en su tratado, no solo en forma cartesiana, sino también en su equivalente cuaterniónica. En 1877. William Kingdon Clifford publica sus Elementos de dinámica. Un tratado elemental de la mecánica. Fue uno de los pocos matemáticos que en este período conocía a la cuaterniónica y los sistemas grassmannianos. En dicho tratado presenta 2 productos de vectores, uno de los cuales se llama producto vectorial, empleado por grassmannianos y hamiltonianos, así como el análisis vectorial moderno.
En 1881 Josiah Willard Gibbs imprime la primera mitad de sus elementos de análisis vectorial, que presenta lo que es esencialmente el sistema moderno del análisis vectorial. En 1884 publica la segunda mitad, que se concentra en partes más avanzadas, especialmente funciones lineales. En 1893. Oliver Heaviside publica el primer volumen de su teoría electromagnética, que contiene en el capítulo 3, los elementos de álgebra y análisis vectorial, una presentación de 173 páginas con el moderno sistema de análisis vectorial. Este es el primer tratado extenso publicado de ese sistema, y contiene un aval de la presentación de Gibbs, aunque no de su notación. Por supuesto, la presentación de Heaviside apareció en un libro especializado en la teoría eléctrica. Por otro lado, la asociación de Heaviside del análisis vectorial con el área cada vez más amplio de la ciencia eléctrica era muy útil para asegurar su propagación. A inicios del siglo XX. En 1901. Edwin Bidwell Wilson, un ex estudiante de Gibbs, publica formalmente la presentación del análisis vectorial moderno. Análisis de vector. Un libro de texto para el uso de estudiantes de matemáticas y física. Y se basa en las conferencias de Gibbs, que se convierte en un clásico. En 1903. Alfred Heinrich Bucherer publica sus elementos de análisis vectorial de la física teórica. Este es el primer libro alemán dedicado exclusivamente a la presentación del moderno sistema de análisis vectorial. En 1905. Eugen Jancke publica sus conferencias sobre el cálculo vectorial con aplicaciones a la geometría, mecánica y matemáticas. Se basa tanto en las formulaciones grassmannianas y de las formulaciones de Gibbs y Heaviside. En 1907. Siegfried Ballantiner publica su análisis vectorial, que incluye muchas aplicaciones en el enfoque eléctrico, basado tanto en la de Gibbs-Wilson y las formulaciones de Heaviside. En 1909. Cesare Burali Forti y Roberto Marcolongo publican sus elementos de cálculo vectorial con numerosas aplicaciones a la mecánica y a la física matemática. Escrito en una medida considerable desde una perspectiva grassmanniana, pero con un poco de atención a la formulación de Gibbs-Heaviside. En 1909. Joseph George Scoffin publica su libro Introducción a los métodos vectoriales y sus varias aplicaciones a la física y matemáticas. Por último, en el período de 1909 a 1920 W. Ignatowski publica en dos partes el análisis vectorial y sus aplicaciones en la física teórica, basado sobre todo en la tradición de Heaviside. Llama la atención, que mientras que la mayoría de los libros utilizaron el enfoque de Gibbs-Heaviside, entraron en una serie de ediciones posteriores, aquellos que utilizan el enfoque grassmanniano no han alcanzado ninguna edición posterior. Esto sugiere que no solo en la creación, sino también en la aceptación del análisis vectorial moderno, la tradición grassmanniana no jugó ningún papel importante. Por otra parte, las pruebas aportadas anteriormente muestran que si bien tanto las tradiciones Gibbs y Heaviside fueron muy influyentes, la tradición de Heaviside, con su asociación con la teoría electromagnética, era más importante. Los vectores son ahora el lenguaje moderno de una gran cantidad de física y matemáticas aplicadas, que siguen manteniendo sus propios intereses. Los acontecimientos antes citados son los más importantes de la historia del análisis vectorial. Gracias por su atención.